pasa en América Latina con esta crisis? América Latina es la finca de países como Estados Unidos o industrializados. Nosotros surtimos de materia prima a aquellas industrias a las que les volvemos a comprar el producto terminado. Entonces, ¿qué pasa? Al haber una crisis en Estados Unidos, por ejemplo, las importaciones quedaron reducidas. Se importaba aquello que era necesario, y ni siquiera aquello que era necesario, eran casi nulas las importaciones, porque necesitaban que su economía volviera a estabilizarse y no podían pagar lo que no tenían, no podían adquirir lo que no podían pagar. Entonces, la producción de cada país de América Latina no tenía dónde ir. Por lo mismo se generó una crisis interna en cada país. Por ejemplo, Argentina, toda la parte siderúrgica se cayó, toda la parte fuerte, el sector fuerte de Argentina se desestabilizó. ¿Qué pasó en México? México tenía o tiene desde hace muchos años, así que fue uno de los primeros, que contrajo un tratado con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que una nación, un país que entre más esté enlazado, entre su economía esté inmersa en otra, se va a caer mucho más rápido y va a sufrir más. ¿Por qué? Porque todos sus tratados, toda la producción, todas las cosas que ellos tienen allá, va para Estados Unidos. ¿Y a quién le iban a vender? Si su principal importador era Estados Unidos. La producción, ¿dónde iba a quedar? ¿Dónde quedaron todos esos productores? ¿Dónde quedaron las empresas grandes de México? Ahí está lo que ahorita se está viendo. Toda esa reducción, toda esa contracción de la economía, el desempleo, las políticas que se tienen que implementar, públicas, privadas, sociales, reestructuración. Lo que fue bandera o ha sido bandera en el modelo norteamericano, que es el gran consumismo, es decir, los norteamericanos consumen a una velocidad impresionante por su calidad de vida y por su ingreso per cápita. Pero eso, irónicamente, fue lo que nos ha llevado a esta crisis financiera. La crisis financiera del 2008 básicamente empezó en el sector de las hipotecas, es decir, en el préstamo que usted hace poniendo de prenda su casa para invertir en otras cosas. En Estados Unidos hay una frase, y por ahí este artista, Ricardo Arjona, hace alusión a eso en algunas de sus canciones. Ellos lo tienen todo, pero nada es de ellos. Es decir, ellos tienen carros, casas, yates, digamos hablando en términos generales, pero todo es prestado en los bancos, porque el modelo les permite a unas tasas de interés bajas financiarse a 15, a 20, a 30 años, cosa que nosotros no podemos hacer por nuestra capacidad de pago y por el sistema financiero que tenemos. Pero resulta que eso a largo plazo, cuando todos se lanzan a largo plazo a prestar dinero, a crear hipotecas con respecto a las prendas de las casas, no va a llegar un momento en que de alguna manera el consumo se va a frenar. Y cuando el consumo se frena, entonces la gente ya no puede pagar sus créditos. Y cuando no puede pagar sus créditos, el sistema financiero no puede devolver ese crédito a las demás personas para que sigan consumiendo. Entonces se retrae el consumo y se retrae de ahí en adelante el efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Entonces el sector de las hipotecas y en la vivienda fue lo que principalmente o inicialmente afectó la crisis del 98. Después se volvió una crisis financiera de los bancos, porque los bancos no tenían la posibilidad de volver a prestar y de volver a retomar créditos porque no había confianza en el consumidor. Entonces hace que todo se pare en la economía. Y eso, obviamente, si estamos hablando de la economía más importante, entonces pues todo de ahí en adelante empieza a afectarse. De hecho, Estados Unidos todavía no ha salido de la crisis y repercutió en Europa. Lo que está pasando en Grecia y España es parte del reflejo de la crisis del 2008. Nosotros, por externalidad, y gracias a Dios, estamos haciendo una política comercial más diversa. Lo que tú decías anteriormente, que México sufrió porque Estados Unidos sufrió, en este caso el Estado colombiano está tomando una decisión inteligente y es tratar de hacer tratados de libre comercio con todo el mundo para nosotros no basarnos simplemente en un solo mercado.
Lo de la crisis en Europa, pues los países más afectados en Europa fueron Grecia y España. ¿Qué pasó en España? El sector de la construcción fue el que se vio más afectado. Debido a esto, aumentó el desempleo y pues se presentó la crisis que ya ahorita conocemos. Y en Grecia fue el país que más se endeudó de todos. Primero fue que los dos gobiernos anteriores ocultaron los verdaderos datos sobre la macroeconomía del país. Hicieron ver que la economía estaba muy desarrollada, que estaba avanzando, cuando era el caso contrario. Cuando se descubrió todo, se dieron cuenta que la deuda pública que tenían ya era muy grande y lo que tuvieron que hacer fue pedir un rescate al Banco Central Europeo. Y mira que las medidas para salvar la crisis económica de esos países son las mismas que se han venido aplicando desde las crisis económicas de los 90, que son lo que se conoce como las recetas neoliberales: ajuste fiscal, disminución de gastos y aumento de tributos. En España el IVA está del 16-17%. A partir del próximo mes va a subir al 21, 22 y 23%. En Colombia el IVA, el más caro, en promedio está en el 16, que son los servicios de telefonía, pero algunos productos están en el 5, 6, 7. En España va a llegar algunos productos de la canasta básica al 23%. Es decir, estamos hablando de que el país realmente está en un desajuste fiscal impresionante. Aparte de eso, eso va a desacelerar la economía porque disminuye el consumo de las familias. Pero se supone que eso es lo que va a tratar de equiparar los errores fiscales que ha tenido el país. Muy bien, un aplauso para los compañeros. Como parte de la globalización, el nombre son tostadas Frascati, son francesas, entonces son aportes que han hecho no solo políticos, económicos, sino culturales y sociales. Pero entonces, hagamos una cosa, ¿será que salimos? Sí, lo reparto y ya. También por los Perdón, clase tenemos hoy a las... No, mañana. ¿Es mañana? Mañana a las 2 de la tarde. Mañana entre los